Estimado público asistente, nos complacemos en anunciar la segunda llamada. Segunda. Hola, hola. Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas. Quien quiera que sea que se encuentre al otro lado escuchando. Queridos gatos locos, el presente capítulo forma parte de una serie que dio inicio en el capítulo 110. Si aún no has escuchado todos y cada uno de los capítulos anteriores, es nada recomendable que escuches este. Ahora sí, hecha la debida advertencia, a destripar se ha dicho. Previamente, en los bosques de Uppsala. Tras 4 días de ausencia, Julio vuelve a la ciudad. Para no perder costumbre, antes de entrar en su apartamento, tira pestes y más pestes sobre la viuda del séptimo segunda. Habiendo soltado su buena dosis de veneno, nos confiesa que aún alberga la esperanza de que durante su ausencia, Elena se haya reconciliado con la vida. Quizá gracias a la convivencia entre ella y su hermano. Acto seguido se sincera y nos dice que esa necesidad de creer que las cosas en su ausencia han mejorado, en realidad es necesidad de saber que puede marchar sin temor, tantas veces como sea necesario, hasta lograda la captura de la Aedes albopictus. Aunque su deber principal es con su esposa, desatender sus deberes laborales solo lo agravaría todo. Julio espera que Elena también sepa comprenderlo de aquel modo. Finalmente entra al apartamento. Su mujer está tumbada en el sofá frente al televisor, mientras Juan, su cuñado, fuma en el balcón. Julio sospecha que Juan podría estar o bien drogado o bien en abstinencia porque nervioso zapatea contra el suelo. Se voltea de un brinco cuando Julio le toca el hombro. Además, dice con cierta urgencia que tiene que irse y cuando todo parece indicar que desaparecerá sin mayor pena ni gloria, suelta la siguiente frase respecto a Elena. Es una lástima que esté condenada al sufrimiento. El pobre Julito, que desde que descubrió los puños no ha parado de levantarlos contra todo aquel que ose importunar, exige una explicación, y al no obtenerla hace gala de sus dotes de alfa, no solo para intimidar a Juan, sino para despojar a este de su cartera y amenazar con no devolvérsela a menos que, en breve, se encuentren en el bar de la esquina y Juan exponga los porqués de su afirmación. Juan, muy probablemente en abstinencia y con la droga oculta en la cartera que acaba de quitarle Julio, acepta. Julio regresa al apartamento para comunicar a Elena que se ausentará y apenas entra, descubre que la puerta de la terraza sigue abierta. A pesar de concluir que lo más sensato sería cerrarla, la deja abierta y expone sus motivos. La permanencia de Elena en esta vida solo dependerá de Elena misma. Sin despedirse ni ofrecerle a Elena explicación alguna, sale del apartamento. Al fin se encuentra con Juan en el bar, un lugar a todas luces deprimente y lleno de gente igual de deprimente. Julio exige explicaciones. Juan exige su cartera. Julio se la entrega y Juan se encamina con urgencia al lavabo. Tras haber esnifado su veneno, aparece solo para decir que nada impedirá el suicidio de Elena, repetir que está condenada al sufrimiento, darle un trago a su cerveza y regresar al lavabo para seguir esnifando. Al volver por segunda ocasión, se pone a hablar, ahora sí, como si no hubiera un mañana. Resumiendo muchísimo su extensísima retahíla, Juan le habla a Julio de la supuesta existencia de un gen suicida, mismo que habita en Juan, en Elena y en millones de personas a lo largo y ancho del globo. Un gen que de no ser frenado acabará contaminando el planeta entero y desatando un diluvio de personas despeñándose desde las alturas. El bar entero, pálido ante lo expuesto por Juan, atestigua el momento en que Julio le prohíbe a Juan volver a poner un pie en su casa. Julio comienza a encaminarse hacia la salida. No obstante, la gente del bar se abalanza verbalmente sobre él, exigiendo que vuelva a su silla y se haga cargo. Julio, nada raro en él a estas alturas, monta en cólera y confronta a sus interlocutores. Les espeta que el chalado al que acaban de escuchar es el hermano suicida de su esposa suicida. Los invita de manera nada amable a que, si tanto les preocupa la situación, sean ellos quienes se hagan cargo no solo de Juan, sino de todos los afectados por este mundo lleno de abismos.
Los llama cobardes de mierda por preferir alcoholizarse que afrontar la descarnada realidad a la que pertenecen. Acto seguido, arremete contra el camarero. Lo acusa de rehuir el verdadero contacto humano con sus parroquianos, a quienes tacha de vivos con ganas de estar muertos, aún sabiendo que las vidas de estos están cargadas de soledad y desesperanza. Finalmente, tras escuchar a su cuñado gritando, ¿lo ves, Julito? En el fondo tú y yo pensamos igual. Y temiendo partirle la cara, sale del bar. Ya en la calle piensa que, tras ocurrido lo ocurrido, es casi seguro que esa misma noche Juan acabará con su vida. Aunque se confiesa indiferente ante tal posibilidad y aunque reconoce que lo único que siente en este momento es rencor hacia su cuñado, llama a urgencias psiquiátricas y les da la dirección del bar. Cuando va de vuelta a casa, consciente de que en unas horas tiene que partir y que para ese momento no habrá encontrado a nadie más para que cuide de su esposa, además atizado por el discurso delirante del cuñado y por sus propios demonios, pasa a una ferretería, compra lo necesario para transformar el apartamento en una cárcel a la que nadie pueda entrar y de la que nadie pueda salir. En cuanto llega al apartamento, se pone manos a la obra y no para hasta terminar. Cercanas las 6 de la mañana, a punto de cerrar el capítulo, Julio recibe una llamada de Nuria, quien le comunica que ha capturado al primer ejemplar de mosquito tigre y a Julio le hierve la sangre. Deseoso de partirle la cara a quien sea, deseo atizado además al descubrir a su mujer espiando desde las sombras, toma el juego de llaves de su esposa, arranca el cable del teléfono de un tirón, sale del apartamento y cierra la puerta. Mientras, una voz dentro de sí murmura: «Has encerrado a tu mujer, Julito. La has encerrado». Lo bueno es que los chalados somos todos los demás habitantes del universo, excepto él. De no ser así, ¿les apetece averiguar hasta dónde desciende esta vertiginosa y torcida espiral? Yo espero que sí, porque llegó el momento de dar paso a este no cuento que, como ya es costumbre, dedico a mi madre por leerme cuando era niño, a mi padre por regalarme aquella radiocasetera, al niño que fui por combatir el aburrimiento con tanta creatividad, al hombre que soy por tomar este sueño entre las manos y trabajar para tornarlo realidad. Y por último, no por ello menos importante, a ti, quien quiera que seas y desde donde sea que me estés escuchando. Ha llegado la hora de correr el telón y de que empiece la función. Estimado público asistente, Damián Sastre presenta Los bosques de Uppsala de Álvaro Colomer. Esta es tercera llamada. Tercera. Comenzamos. Conduzco por la autopista a toda velocidad, como si participara en una contrarreloj y la muerte me pisara los talones, mientras echo ojeadas a la urna donde transporto el ejemplar de Aedes albopictus. Los insectos se estampan contra el parabrisas a pocos centímetros del salpicadero sobre el cual he colocado a mi presa, sin que yo pueda hacer nada para evitarlo. Más bien al contrario, acelerando un poco más con la fantasía de que mi mosquito vea a sus congéneres espachurrándose contra el cristal, del mismo modo que se despanzurró mi vecina contra el buzón y de la misma forma en que cientos de seres humanos deben de reventar en este preciso instante contra el adoquinado de sus calles, de sus ciudades, al fin y al cabo de sus vidas. Hace menos de una semana, después de encerrar a mi esposa en casa, regresé al pueblo donde Nuria me esperaba con el primer espécimen jamás capturado en este país. Y tan pronto como me apeé del vehículo, agarré la jaula, saqué al díptero y tras observar durante unos segundos al que sin duda era un dechado perfecto, lo aplasté entre mis dedos. Mi ayudante no daba crédito, no entendía el motivo por el que yo actuaba de aquel modo, así que se puso a chillar exigiéndome una explicación y obteniendo el despido como única respuesta. Tras el cual me amenazó con denunciarme al decano, a la Asociación Nacional de Entomólogos, incluso al ministro de Medio Ambiente, a lo que repliqué que hiciera lo que le diera la gana.
Luego me marché. Durante las siguientes horas desmonté todas las trampas que ella había instalado, ávido como estaba por alcanzar mi objetivo sin la ayuda de nadie, y coloqué unas nuevas en los mismos lugares donde estaban las anteriores, y esperé. Pasados 5 días, localicé un mosquito en una de las urnas y me felicité por haber capturado el primer ejemplar constatable de Aedes albopictus. Evidentemente, no pude compartir mi alegría con nadie, por lo que me conformé pimplándome unas cuantas cervezas en el bar del pueblo, brindando conmigo mismo en el espejo del lavabo y aclarándole al camarero, a quien por cierto dejé una propina de lo más generosa, que se encontraba ante un científico excelente, opinión que no pareció despertar su interés, ni siquiera cuando puse la urna sobre la barra, le mostré el insecto y le expliqué que me costó sudor y lágrimas capturar este espécimen, esfuerzo que se fue agravando a medida que avanzaba las jornadas, primera, segunda, tercera, cuarta y quinta jornada, que no son moco de pavo 5 jornadas en este pueblo de mierda, todas ellas colocando trampas por todo el distrito, ¿sabe? Mientras me la pasaba mirando a las manecillas del reloj constantemente, sufriendo cada vez que el segundero avanzaba, sabedor como yo era de que mi esposa continuaba encerrada y de que a estas alturas probablemente ya había registrado hasta el último cajón a la búsqueda de algún objeto capaz de terminar con su encierro físico o psíquico. No importa cuál de los dos, ¿entiende? Aunque le confesaré que intuyo que mi mujer prefiere acabar antes con el segundo que con el primero. O sea que creo que Elena pagaría por poner fin a su vida antes que a su cautiverio. Todo esto le expliqué al dueño de aquel bar sin que él mostrara el más mínimo interés, ni por mis palabras ni por el díptero que zumbaba sobre el mostrador, al menos hasta que le pedí la 8ª cerveza, momento en el que dejó de secar los vasos con aquel trapo roñoso que se echó al hombro, diciéndome de seguido que ya había bebido lo suficiente y que ya iba siendo hora de que regresara a la ciudad. Apenas media hora después me encuentro conduciendo por la autopista a toda velocidad, con la urna sobre el salpicadero y el pie en el acelerador, mientras recuerdo que durante estos 5 días, cuando revisaba las trampas colocadas por los rincones de aquel municipio, me ha dado en numerosas ocasiones por imaginar a mi esposa llorando sobre los cojines del sofá o golpeando la puerta del recibidor deseosa de que la vecina acudiera al rescate, o magullándose las manos de tanto rascar esos listones tras los cuales se encuentra una ventana de aspecto similar al metacrilato que reviste la caja donde transporto mi espécimen. Cosa que me hace pensar que en verdad no estoy transportando un mosquito, sino una representación en miniatura de mi mujer, con quien por cierto no he podido comunicarme ni un solo día, puesto que también arranqué el cable del teléfono para evitar que lo usara a modo de soga. Recuerdo ahora que durante estas jornadas también me ha sobrevenido otra imagen, si cabe más lúgubre, una en la que mi esposa aparecía tumbada en medio del pasillo, justo donde se forma la cruz de nuestro apartamento, con los brazos extendidos precisamente en esa intersección, y al poco de asomar en mi cabeza esta visión, sentía la necesidad de hablar con ella, impulso que no podía satisfacer bajo ninguna circunstancia, pero que me ha reconcomido tanto que a la postre se ha transformado en una pesadilla que se ha repetido durante las 5 noches. Un mal sueño en el que yo me despertaba en medio de un bosque lleno de orcas, todas mecidas por el viento, como aguardando los cuerpos que las habrán de tensar, y al fondo mi esposa sobre la hojarasca, en pie, buscando la rama que terminará con su dolor, la cuerda que le apartará de este mundo. Un nudo que de súbito localiza en un árbol, un roble milenario al que se encarama mientras mira fijamente a cámara, o sea, mientras me mira a mí. Creo que en un intento de despedirse, es posible que en su particular forma de decirme hasta otra, Julito. Luego se deja caer. Primero el crujido de su cuello, después sus pies en suspensión, por último la orina en sus pantalones. Antes de despertar, echo un último vistazo a la arboleda, ahora transformada en lugar sombrío, y adivino algunos rostros agonizando dentro de los troncos, como bajorrelieves esculpidos en la madera. Probablemente almas retorciéndose en ese bosque de los suicidas, en el que, dice la tradición, agonizan por siempre jamás cuantos alzaron la mano contra sí mismos.
Cuando al fin entro en la ciudad, me doy cuenta de que, aún teniendo prisa por llegar a casa, no conduzco en la dirección correcta, sino que me dirijo hacia otro lugar. A tenor de los carteles, hacia la zona norte, podría ser hacia el barrio donde me crié, y también descubro que mi mente se ha obcecado en una única idea. Mejor dicho, una sacudida, que me empuja al lugar donde devine en un niño permanentemente metido hacia adentro. Por más que me fuerce a desear lo contrario, circulo hacia el pasado y mis manos, que se diría que ya no me pertenecen, mueven el volante hacia la derecha, luego hacia la izquierda y al cabo hacia el edificio de mi infancia. Allá donde residen mis recuerdos más oscuros, al corazón de mis propias tinieblas. Yo quiero avanzar, jamás retroceder, no solo porque es prioritario liberar a Elena de su cautiverio, sino porque debo depositar al díptero en otro recipiente, en este caso en un vivero acondicionado para su supervivencia, ya que no puedo permitirme el lujo de maltratar y en consecuencia matar al primer mosquito tigre capturado con vida en este país. Sin embargo, no logro que mi otro yo, este es el yo que todavía siente la pulsión del pasado, se desvíe hacia el futuro, de modo que me adentro en el distrito donde padecí aquella espantosa infancia, y alcanzo la portería frente a la cual se alza el mismo buzón donde la mujer hubo de descrismarse, y aparco frente al local antaño ocupado por la panadería en la que llamé mentirosa a mi madre. Y entro en un bloque, en la actualidad descascarillado, y subo los escalones negándome a usar el ascensor donde una vez me oriné. Y alcanzo esa cuarta planta, donde los recuerdos me sobrevienen como haces de luz. Y antes de pulsar el timbre de mis antiguos vecinos, observo la puerta de enfrente, la puerta tras la cual mis padres continúan sin comprender por qué rompí todo vínculo con ellos a poco de emanciparme. En verdad, una puerta que es portalón del pasado. Se me ocurre de repente que tal vez haya llegado la hora de reconciliarme con ellos, de regresar a un seno materno que a buen seguro me acogería con los brazos abiertos. Puede que la ocasión idónea para confesar a mis progenitores que la vida se me torció, que mi presente nunca formó parte de mis planes de futuro y que tengo grandes e inconmensurables dificultades para recuperar el control de mi porvenir. Durante unos instantes valoro la conveniencia de tender ese puente entre nosotros, de retroceder hasta unos segundos antes del momento en que la vecina se creyera un ángel, pero descarto esta opción cuando recuerdo el empeño de mi madre por transmutar la realidad, afán que tal vez continúe vigente en su carácter, de suerte que pretenderá consolarme sugiriendo que en verdad Elena pudo no haber querido suicidarse, sino echar una siestecita en el fondo del armario y que soy yo quien distorsiona los hechos al seguir creyendo, como creí en mi niñez, que hay algo tan repugnante en mí que todo el mundo prefiere la muerte a mi compañía. Argumentos estos que mi madre soltará con tanta naturalidad que acaso yo los tomaré en consideración, ni que sea someramente, pero que acto seguido desestimaré por sonarme a patrañas. Y claro está, entonces llamaré mentirosa de mierda y bruja asquerosa y zorra reprimida a mi madre, quien a su vez reprenderá mi vocabulario arreándome una colleja que me hará aprender, esta vez de un modo definitivo, que si ella dice un burro vuela es porque un burro realmente vuela. Y como ahora mismo no me veo con ganas de soportar sus alteraciones de la realidad, así como tampoco de aguantar ninguna bofetada en traición, doy la espalda a la casa donde me crié y pulso el timbre de la puerta contraria, acción tras la cual asoma el rostro de Manolo, un rostro ahora decrépito, y le oigo preguntarme qué deseo. No me reconoce y yo tampoco le aclaro quién soy. Me limito a clavarle la mirada, deseando que encuentre en mis ojos al niño que hubo en mí, pero en vez de concentrarse en sus recuerdos, Manolo, sin duda asustado por mi actitud y creo que tomándome por delincuente, intenta cerrar la puerta con tan poco tino que la freno con el pie. Y antes de que grite pidiendo ayuda, me cuelo en su recibidor, le tapo la boca y echo el pestillo tras de mí. Luego le ordeno que no chille y solo retiro la mano cuando asiente con la cabeza. A continuación le digo que soy Julito Garrido, tu antiguo vecino,
y sé que me identifica porque de pronto cambia el gesto, se apoya contra la pared y se desliza a lo largo del muro hasta tomar asiento en un baúl, donde se tapa la cara y de nuevo, entre hipidos, mocos y temblores, me pide perdón con la misma intensidad que aquella tarde en el ascensor. Por suerte, como ya no soy un crío, puedo controlar las ganas de orinar, así que le exijo que se serene y me adentro en una casa que huele a 1000 demonios. Una casa llena de polvo, colillas y mugre. Evidentemente, una casa marcada por el dolor. En el comedor encuentro una mesa con 2 platos, uno sucio y otro limpio, que incita a pensar que Manolo había planeado cenar con alguien que no se ha presentado. Supongo que con su esposa muerta. Y en el respaldo derecho del sofá detecto un chal. Imagino que el empleado por su mujer cuando ambos miraban la televisión hace ya tantos años. A continuación, entro en el dormitorio, donde localizo un álbum de fotos sobre una de las almohadas, en cuyo interior estarán los retratos de la boda, los viajes, las fiestas, en definitiva, los momentos felices de aquel matrimonio, y donde también descubro, a la derecha del colchón, unas zapatillas con motivos florales que deben de llevar ahí más de 20 años. Entonces, mientras reparo en los 2 cepillos de dientes colocados en la bandeja del lavabo, uno de los cuales es pura roña, me viene a la memoria cierto experimento llevado a cabo por un grupo de entomólogos de mi universidad. Durante varias semanas criaron a una pareja de insectos, si no me equivoco, coleópteros, en un ambiente cerrado, teniéndose tan solo el uno al otro para hacerse compañía. A uno de los ejemplares, concretamente a la hembra, le pintaron una mancha blanca sobre la armadura. Deduzco que para hacerla más presente en la mente de su compañero. Y transcurrido algún tiempo, cuando los insectos ya habían consolidado su relación aceptándose mutuamente, los investigadores eliminaron al ejemplar del lamparón, dejando a su compañero en la más absoluta de las soledades durante 3 días. Momento en el que introdujeron en ese mismo terrario una piedra negruzca de dimensiones parecidas a las del escarabajo muerto, guijarro al que también dibujaron una mancha blanca en la supuesta zona del lomo, y contra el que frotaron el cadáver del insecto desaparecido con la intención de transferir sus olores. Tal y como pudimos observar todos los estudiantes, a poco de introducir la piedra en dicha caja, el macho acudió a su lado, sin dar muestra de haber reparado en el cambiazo, y pasando a partir de entonces las horas en compañía de un artículo que, por más inanimado que fuera, le traía reminiscencias de su antigua pareja. Poco después, aquellos mismos entomólogos metieron en la urna otros insectos de la misma especie, con el objeto de comprobar si el coleóptero abandonaba la piedra en pro de una hembra más activa, confirmándose que el espécimen prefería permanecer junto a aquella entelequia de mancha blanca, a la cual llevaba comida de vez en cuando, y a la cual también proporcionaba calor en sus falsas noches de laboratorio, en una demostración más que evidente de que no tenía ninguna intención de, por así decirlo, rehacer su vida. Al final de sus días, habiendo sido acelerado su proceso vital con sustancias perjudiciales para su organismo, el insecto se colocó junto al objeto de sus remembranzas y allí se abandonó a la muerte, sin haber prestado la más mínima atención a los otros ejemplares que trataron de relacionarse con él e incluso atacando a cuantos se acercaban a la piedra impregnada con los aromas de la que un día fuera su pareja. Pero el experimento no concluyó en este punto, porque aquellos científicos, ávidos por continuar investigando, y sospecho que disfrutando el sufrimiento infligido a aquellos animales, repitieron el ejercicio con otros individuos de la misma especie, comprobando que la mayoría iniciaba nuevas relaciones con las hembras aparecidas en el terrario tras la desaparición de su primera compañera, mientras que una minoría, si no recuerdo mal, 1 de cada 50, rechazaba a las recién llegadas, manteniéndose de algún modo fiel al guijarro y llegándose a dar el caso de un escarabajo que, aun habiendo sido privado de una piedra sobre la que volcar sus emociones, continuó despreciando a los nuevos inquilinos en
caras del espacio vacío que solía ocupar su pareja antes de esfumarse. Recuerdo perfectamente que al cabo del tiempo, las alumnas de mi clase dejaron de acudir al laboratorio por sentirse apenadas ante la crueldad de la escena, aunque también podría ser que lo hicieran por sentirse incómodas ante la paradoja de contemplar tamaña muestra de ternura en un animal del todo repugnante. Pero lo curioso del asunto, o al menos lo que más me sorprendió, fue que los estudiantes varones no mostraron ningún interés por dichas deserciones. Incluso bromearon sobre la poca resistencia al dolor ajeno de ellas, cuando en verdad yo creo que lo interesante de aquellas jornadas fue precisamente esta reacción por nuestra parte. Quiero decir que siempre he pensado que el auténtico experimento éramos nosotros, y que el terrario con los escarabajos no era más que el cebo colocado por unos científicos invisibles para atraernos a aquella sala y estudiar con calma nuestras reacciones. Es decir, que comprobaban el modo en que los varones de la especie humana se jactaban de ser más inmunes al sufrimiento ajeno que las hembras, y nosotros, pobres imbéciles, no hacíamos más que reírnos de un coleóptero que tan solo quería un poco de compañía. Fuese como fuere, mientras rememoro aquellas tardes frente a un terrario donde un escarabajo nos demostró lo que podría ser considerado la inmensidad del amor, pienso que Manolo pertenece a la categoría de insectos carentes de los atributos mentales necesarios como para comprender que uno debe reconstruir su vida tras la pérdida del ser querido. Y también considero por un momento que este piso, este edificio, incluso puede que esta ciudad, no es más que un inmenso terrario, tras cuyos vidrios se oculta un gran científico, a quien no me importa llamar Dios, que no deja de alucinar con nuestras absurdas reacciones, como puede ser la de poner un plato vacío sobre la mesa, la de colocar un chal polvoriento en el respaldo del sofá, la de conservar unas zapatillas floreadas en el lado derecho del colchón, y las de tantos otros detalles que, en el caso que nos ocupa, demuestran de un modo evidente que, 20 y tantos años después de su muerte, este desgraciado continúa fingiendo que su cucaracha vive con él, que nada ha cambiado desde el suicidio de su esposa y que la casa sigue oliendo del mismo modo que cuando ella la ocupaba, cosa que, valga decir, es rotundamente falsa. Soy consciente de que este anciano representa aquello en lo que yo podría convertirme en caso de que Elena alce definitivamente la mano contra sí misma. Y esto me asusta tanto que, temiendo estar viendo mi propio futuro reflejado en el presente de este individuo, decido poner pies en polvorosa. Y ya me dispongo a abandonar el apartamento cuando el viudo se echa a reír. De pronto estalla en carcajadas, del mismo modo en que lo haría un loco de atar, y como no alcanzo a comprender qué le hace tanta gracia, le pregunto qué ocurre. No responde, se limita a reír y reír y reír sin prestarme atención, así que le agarro por la solapa, le enderezo de un tirón y le exijo un poco de compostura, pero sigue desternillándose y lo hace con tanto estruendo que no puedo reprimir un primer bofetón, al que sigue un guantazo y como no deja de partirse el pecho, un puñetazo que le rompe el tabique nasal. Entonces, mientras se cubre ese rostro entregado a la sangre, abandona sus risotadas, asegurándome de relance que no puede ayudarme, que no encontraré lo que anhelo en su domicilio y que he perdido el tiempo acudiendo en su búsqueda. En ningún momento le he dicho cuál es el motivo de mi visita, pero no parece necesitar aclaraciones, porque ahora me sorprende diciendo que jamás conseguiré una explicación a los acontecimientos que presencié aquella tarde de infancia y buzones, ya que él mismo lleva más de 25 años tratando de obtener lo mismo. Luego deja caer unas cuantas lágrimas y me aclara que echa de menos a su esposa, que la echa muchísimo de menos, que no imaginas cuánto la echo de menos, Julito, ni te lo imaginas. Mi mujer también quiere suicidarse. Confieso al fin, y no sé cómo impedirlo. Creí que usted tendría respuestas. Pues te equivocaste.
Hay una fotografía que no deja de mirarme, una donde aparece su esposa con una amplia sonrisa y el cielo como telón de fondo, el mismo cielo desde donde ahora debe de espiarnos, un cielo donde no existe el dolor, por supuesto un cielo inmensamente vacío. ¿Sabía usted que su mujer pensaba suicidarse? Pregunto. Ella nunca me lo dijo, pero esas cosas se saben. ¿Y no hizo nada? ¿Qué podía hacer? Impedírselo. Eso no puede hacerse. Yo he encerrado a mi esposa para mantenerla a mi lado. Entonces tuerce el cuello hacia donde yo me encuentro, mostrándome los chorretones de sangre que mis puños le han causado. No, eso no la mantendrá a tu lado. En todo caso, lo contrario. Me dirijo a la salida porque ya he comprendido que este individuo no puede ayudarme, que él mismo se quedó estancado en el pasado y que por tanto no tiene nada que ofrecerme. Lamento todo el dolor que la muerte de mi esposa pueda causarte. Dice ahora, no debió haber saltado mientras tú estabas en el balcón de al lado. No debió hacerlo. Y vuelve a detenerme con estas palabras. Te quería mucho, ¿sabes? Siempre hablaba de ti, de lo guapo que eras, de lo inteligente, lo simpático. Pues ella cambió todo eso, pero no quería hacerlo. Esa respuesta no me sirve. Mi mujer necesitaba morir y no pudo esperar un segundo más. Continúa. Hay gente así. Gente que no soporta la realidad, gente que nos abandona porque no puede continuar en este mundo, gente como mi mujer, gente como la tuya. Cuando ya he abierto la puerta, Manolo coge el retrato de la muerta con cielo de fondo, acaricia el rostro impreso tras el cristal y murmura estas palabras. Al menos tú puedes despedirte de ella. Mi esposa saltó de pronto. Aunque yo sabía que haría algo malo, no supe predecir cuándo. Y un día ya no estaba. Si tú tienes la oportunidad de despedirte de ella, no la desperdicies. Dile que la quieres y luego dale la libertad que necesita. No sé si podré. Tampoco podrás evitarlo. Y ya he salido al descansillo cuando me agarra del brazo, impidiendo que me aleje y abre su corazón. No te vayas. Debo marcharme. No, por favor, suélteme. Quédate un rato más, solo un rato más. Que me suelte. Consigo librarme de sus garras dando un tirón, y Manolo se queda en el quicio, con el rostro todavía más sangrante, mirándome desde la mazmorra más oscura de su cerebro. Un mero habitante en el negro castillo de la soledad. ¡No te vayas! Le oigo ya en la distancia. Quédate un rato, solo un ratito. Al abandonar el edificio, me acomodo en el coche, resuelto a escribir una carta a mis padres, una donde les confieso a bocajarro, sin siquiera saludarles, que les echo de menos y donde también les reconozco que, pese a nuestros desencuentros, les sigo queriendo. Luego compro un sobre y un sello, cruzo la calle y aun cuando estoy cerca de su casa, y por tanto aun cuando podría entregarla en mano, me encaro al buzón, al mismo buzón sobre el cual se desparramó la cesada de la mujer, hoy convertida en recuerdo de infancia. Antes de echar la misiva, alzo la cabeza hacia el balcón de la cuarta planta donde me crié, acaso deseando que asome la cabeza de Julito, así pues mi propia cabeza, y me mire desde esa distancia física que también es distancia temporal. Y en esta posición me encuentro cuando pienso que hay algo poético en el hecho de emplear este mismo buzón para comunicar a mis progenitores que, tantos años después del acontecimiento que me alejó de ellos, continúo necesitándolos. Al echar el sobre por esa boca amarilla que ahora se me antoja la mismísima entrada al infierno, quiero decir que me imagino el interior de este armatoste tal que un gran pozo que se prolonga por debajo del asfalto y que desciende por un túnel angosto y oscuro y frío hasta dar con una cripta, si cabe, más estrecha que mi habitación del bicho, una mazmorra donde reside mi alma desde hace ya tiempo y donde no hay puertas ni ventanas, ni gateras, ni escotillas, ni nada de nada.
salvo el ser lastimoso y ridículo y absurdo que soy yo. Cuando al fin dejo caer el sobre por la boca de semejante lugar, digo, y cuando a su vez lo veo con los ojos de mi imaginación precipitándose por ese pozo, un escalofrío me recorre el espinazo, un temblor que además de sacudir la bóveda maloliente donde agoniza mi alma, me hace comprender que la carta recién enviada tiene algo de despedida. Antes de meter la nota en el buzón, no se me había ocurrido que mis palabras pudieran ocultar no solo el deseo de reconciliarme con quienes me dieron la vida, sino la necesidad de exculparles de cuanto ha ocurrido a lo largo de estos últimos años, y más importante, de cuanto habrá de pasar en los próximos días. Sin embargo, en este preciso momento, mientras mantengo la mirada en la barandilla de mi antigua casa, donde por cierto aún espero la aparición de un niño a quien yo pueda ordenarle que regrese al interior de su apartamento, evitándole de este modo presenciar el suicidio de su vecina y salvándole a sí mismo de un futuro marcado por el profundo temor al abandono, en ese preciso momento pienso que introducir esa carta en el mismo buzón contra el que se estampó aquella mujer no ha sido más que una forma de proclamar mi decisión de adentrarme en un camino sin retorno, en una gruta que avanza en línea recta hacia el país del que nadie vuelve jamás y del que tampoco yo regresaré. He escrito esas palabras tras descubrir que Manolo lleva décadas comiendo junto a la silla vacía que solía ocupar su esposa, acomodándose en un sofá donde solo le acompaña un chal y durmiendo sobre una cama a los pies de la cual ha colocado las zapatillas de una muerta. Actitudes todas estas que me han hecho temer, entre muchas otras cosas, que mis padres también puedan estar manteniendo mi habitación igual que cuando yo la abandoné, y que en ocasiones, cuando la añoranza les aplasta, entren en dicho dormitorio para recuperar, ni que sea durante unos segundos, la esperanza en un mundo donde los hijos no abandonen a sus mayores, donde los críos no se enfrenten al horror demasiado pronto, donde la vida no sea una batalla contra los monstruos, implacables monstruos que devoran el plato donde nos sirvieron los entrantes de la felicidad. Presenciar la locura de mi antiguo vecino me ha incitado a considerar que mis padres puedan vivir mi ausencia con la misma intensidad que el viudo, ya que a estas alturas de mi historia he aprendido que no hay tanta diferencia entre suicidarse y abandonar, entre marchar y huir, entre no estar y no querer estar. Y es por eso que ahora mismo solo deseo que mis progenitores sepan interpretar el mensaje que les estoy lanzando con esa carta, y que sean capaces de apreciar el hecho de que me despida de ellos suplicándoles el perdón por tantos años de vacío. Con todos estos asuntos arreglados y después de circular durante un rato por las soledumbres de mi ciudad, las cuales se me presentan tremendamente parecidas a las soledades del hombre que cenaba junto a una sombra del pasado, llego a mi edificio, donde por primera vez no tengo la sensación de que las mirillas se hayan transformado en ojos y donde también por primera vez pienso que, alcanzado este punto de no retorno, me importaría un bledo que mis vecinos espiaran mis movimientos, dado que en el momento presente me siento por encima de sus aburrimientos, de modo que, sin siquiera echar un vistazo a la puerta del séptimo segunda, por cuya dueña ahora mismo no siento ni desprecio, entro en mi apartamento en forma de cruz y enciendo la luz, alarmado por la oscuridad en la que está sumido el piso. No hay nadie en el pasillo, nadie salvo el silencio, y al fondo la puerta del comedor esperando a que yo la abra. La miro desde la distancia y todo se trastoca en mi cabeza, llevándome a considerar que no me encuentro en el corredor de casa, sino en la garganta del diablo, al final de la cual permanece cerrada la boca de un estómago donde agonizan cientos de almas condenadas al sufrimiento eterno. Incluso tengo la sensación de que ahora todo se mueve, como si el monstruo empezara a tragar, cuando en verdad sé que esta agitación proviene del vértigo que la ansiedad me provoca.
Trato de serenarme apoyando las manos en sendas paredes y respiro hondo mientras me conciencio de que debo enfrentarme a lo que me espera tras la puerta del comedor. Lentamente me voy serenando, pero permanezco junto a la entrada principal durante unos segundos porque la calma que se respira en casa me trae reminiscencias del día en que mi esposa se adentró en los confines del armario y entonces, cuando compruebo que el reloj marca la misma hora que la noche en que todo empezó, considero seriamente la posibilidad de que alguna fuerza superior, casi un fenómeno paranormal, me haya retrotraído hasta los orígenes de esta historia. Me siento desorientado ante la visión de este pasillo tantas veces recorrido. Un pasillo que de pronto se me figura como una suerte de túnel del tiempo que me envía irremediablemente al pasado. Contingencia esta que se muestra tan vívida en mi cerebro que por un momento estoy en un tris de repetir las acciones realizadas aquel maldito día. De modo que pienso en gritar como grité en aquellas ocasiones que ¡ya estoy en casa! Y también doy en recordar, como rememoré aquella vez, que mi mujer nunca quiere que cuelgue el abrigo por mí mismo, y de seguido me imagino buscando el escondrijo donde ella debe de haberse ocultado para celebrar nuestro 5º aniversario de boda, y preguntando después a la viuda del 7º segunda si mi esposa se encuentra en su apartamento, y lanzándome también escaleras abajo tras localizar el teléfono móvil en la basura, y acuclillándome en la acera mientras rastreo posibles vísceras sobre el pavimento, y a la postre, regresando a un domicilio donde abriré las puertas del ropero, daré con el cuerpo casi sin vida de Elena y me arrepentiré de la ocasión en que manifesté de viva voz que nunca me habían dado una fiesta sorpresa. Supongo que me martirizo con estas fantasías porque en el fondo de mi corazón considero que los pecados cometidos durante los últimos días, y no hablo de otra cosa que no sea el encierro al que he sometido a mi esposa durante poco menos de una semana, bien valdrían una condena en el infierno del eterno retorno. Pero enseguida considero que no hace falta que el diablo me sentencie a concatenar por siempre jamás aquellos hechos, porque el psiquiatra de los ojos como botones ya hizo algo parecido al anunciarme que durante los próximos 10 años, nada más y nada menos que durante todos y cada uno de los malditos días que compondrán los próximos 10 años, yo habré de vivir aterrado ante la posibilidad de que mi esposa intente quitarse de nuevo la vida. Así pues, no hay diferencia entre repetir el pasado o afrontar el futuro, porque en ambos casos me enfrentaré cada anochecer a un pasillo tras cuya puerta me esperará el dolor. Cuando al fin accedo al comedor y tras comprobar que mi esposa no se encuentra en esta sala, entreveo las ventanas del edificio de enfrente, cuyos dueños han echado las persianas seguramente para eludir la sensación de claustrofobia que debían de provocarles las sombras de nuestros tablones proyectándose sobre su fachada. Unas sombras que durante 5 noches se han derramado sobre sus ventanas, haciéndoles pensar, acaso de un modo subliminal, que ellos también viven en una prisión de la que jamás podrán escapar. Una prisión que tal vez llamen ciudad, quizá trabajo o puede que matrimonio, en verdad no importa. Aunque podría darse el caso de que hubieran echado las persianas para perder de vista a la mujer que, desde el balcón del 7º primera, situado frente a sus hogares, ha pasado las últimas 5 noches con la cabeza asomada entre listones, mirándoles fijamente con sus ojos llenos de ausencia y martirizando sus horas de descanso con su aspecto de desahuciada. Y al darme cuenta del modo en que estas gentes han dado la espalda a mi esposa, corriendo las cortinas con la misma cobardía que cuando nosotros fingimos no oír al vecino del cuarto apaleando a su pareja, asumo que los entrometidos de este barrio, y en verdad de cualquier otro, pierden su condición de cotillas tan pronto como se les invita a participar en los problemas de los demás. Así que ya no siento vértigo ante mi situación, sino un profundo asco hacia la condición humana, o mejor dicho, hacia la condición urbana.
Después, cansado de tanta verdad, retrocedo unos pasos con la intención de buscar a Elena por las otras dependencias. Pero al darme la media vuelta, todavía pensando en la cobardía de la humanidad, atisbo su figura acurrucada tras el ángulo de la puerta, y no necesito observar con detalle su aspecto para concluir que lleva mucho tiempo en ese cornijal. Mi esposa debió de tomar asiento en ese lugar apenas la hube abandonado, y durante estos 5 días ha permanecido en la misma posición, probablemente sin ducharse ni alimentarse, a la espera de mi regreso. Supongo que tantas noches retraída en esa esquina le han destrozado las articulaciones, así como las aristas del alma, porque ahora, cuando me agacho para acariciar su rostro, se encoge todavía más, como un niño temeroso de una paliza, y me suplica que no la toque. Después, cuando parece tranquilizarse y cuando me permite que alce su barbilla con la mano, desvelo un rostro que no denota sufrimiento, sino la más inalcanzable de las locuras. Por suerte, tras mirarme con una intensidad estremecedora, parece reconocerme, pero no me abofetea ni me llama egoísta, ni siquiera me escupe. Tampoco me suplica que nunca más la abandone. Permanece en su esquina, esperando a que le suelte el rostro para hundirlo nuevamente entre las piernas, deseando sumergirse una vez más en ese cerebro ya convertido en laberinto. Y es ahora cuando me alegro de haber clavado maderos por toda la casa. Porque dar con mi esposa en semejante trance hace que me considere un ser tan repugnante, tan asquerosamente repugnante, que no me importaría aniquilarme saltando al vacío. Pero no puedo hacerlo, así que me conformo plantándome ante el balcón, empuñando 2 listones y tras aspirar una gran bocanada de aire, lanzando un berrido, probablemente el berrido más estremecedor de cuantos se hayan gritado jamás, un berrido en verdad capaz de congelar la caída de cuantos seres humanos acaben de saltar por los balcones, acantilados o azoteas de cualquier punto del planeta. En este momento, cuando mi chillido todavía no se ha extinguido, imagino a los precipitados del mundo entero quedándose en suspensión a poca distancia del suelo y torciendo sus cabezas hacia las alturas, más arriba incluso de las repisas empleadas a modo de trampolines, mientras se arrepienten de la acción llevada a cabo en un momento de ofuscación. Cosa que les hace pedir de inmediato una segunda oportunidad a no se sabe quién, tal que si hubieran comprendido de repente que el salto que acaban de protagonizar, ese salto que les llevará a la muerte, solo les ha servido para perderse las alegrías que la vida les había preparado para el futuro, o como si hubiesen entendido de una vez por todas que se les había escapado la gran verdad a la que deberían aspirar todos los suicidas del mundo, una verdad que el resto de mortales tenemos asumida desde nuestra más tierna infancia, pero que ciertas personas no han sido capaces de elaborar, que nadie puede ser desgraciado eternamente. De manera que en este preciso momento, cuando la ingravidez les permite contemplar durante unos instantes la evidente belleza del mundo, así como experimentar el placer del viento rozando sus pestañas, y la grandeza del logro humano ejemplificado en las ciudades llenas de luces, todos esos precipitados suplican al cielo el milagro de las alas. Los ángeles ápteros, que ahora mismo se mantienen en suspensión, demandan a las alturas unos apéndices con los que alcanzar de nuevo los mismos balcones, acantilados o azoteas desde los que saltaron, y escuchan en sus cerebros las mismas palabras que me soltó el psiquiatra que atendió a Elena. Me refiero a aquello de que todos los suicidas fracasados, todos sin excepción, se arrepienten de su intento inmediatamente después de haberlo realizado, lo cual invita a suponer que durante los segundos que dura una caída o los minutos que necesita el cuerpo para desangrarse, los que no fracasarán también se arrepienten de verse en semejante trance por culpa de una mala racha. No me cuesta imaginar las ganas de echarse atrás que deben de embargar a quienes acaban de tirarse por alguna ventana.
Un deseo de retroceder unos segundos en el tiempo, tan solo hasta el instante antes de dejarse llevar por el impulso, que sin embargo se extinguirá tan pronto como den con los dientes en el adoquinado, igual que ocurre con los anhelos de cuantos han quedado en suspensión gracias a mi berrido. Un berrido que inevitablemente se convierte en eco, y un eco abocado al silencio que, cuando al fin se extinga, condenará a los desdichados que flotaron durante unos instantes, esos que aprendieron la hermosura del mundo durante las décimas de segundo en que les fue permitido flotar o creerse flotar, a espicharla contra el suelo. Y sus trompazos contra el adoquinado provocan tal estrépito en mi cerebro que ahora mismo, cuando me derrumbo sobre el parqué, pensando en lo maravilloso que sería tener el poder de conceder una segunda oportunidad a quienes no se detuvieron a pensar que todo salto al vacío es siempre definitivo, cuando me doy cuenta de que daría mi vida por devolvérsela a todas aquellas personas que se equivocaron de un modo tan flagrante, cuando ruego a Dios que haga comprender a todos los mortales que el sufrimiento también tiene fecha de caducidad y que tan solo hay que esperar un día más, y si hace falta otro y un tercero, y así hasta que el dolor del alma se extinga. Cuando ya he pensado todo esto, oigo en mi interior el crujido de sus cráneos quebrándose contra el asfalto. Rompo entonces a llorar con enorme desconsuelo, consiguiendo con mis lágrimas que Elena se arrastre desde su esquina hasta donde yo me encuentro, acaricie levemente mi nuca y murmure mi nombre. Y cuando oigo la ternura infinita que se desprende de su voz, creo en la posibilidad de una redención, por lo que le muestro mi rostro, le acerco una mano y viendo que ella se deja hacer, la abrazo con tanta fuerza que me siento capaz de atravesar su cuerpo y plantarme a sus espaldas. Al rato, cuando encuentro el coraje para preguntarle si continúa obsesionada con la muerte, ella me planta un dedo en los labios, suplicando que no ensucie el momento con mis palabras. Y a continuación me pide que le muestre la urna donde guardo el mosquito tigre por el que tanto he luchado. Pero mi cabeza ya no puede detenerse, de suerte que ahora pienso que enseñarle ese insecto provocará cierto ambiente de conclusión entre nosotros. Quiero decir que cuando ella compruebe que la labor de estos últimos años ha llegado a su fin, cuando contemple el díptero por el que tanto me he esforzado, cuando asimismo lo vea en una jaula de algún modo parecida a la cárcel en la que convertí nuestro apartamento, me dirá que ya no hay motivos para que continuemos en este mundo. Tal vez me insinúe que yo, al igual que ella, siempre he pensado en el suicidio como solución a mi desavenencia con la vida, y cuando me haya dejado entrever que conoce mis miedos mejor que yo mismo, que sabe perfectamente que desde mi más tierna infancia, en concreto desde que presencié la precipitación de mi vecina, siempre he pensado en la posibilidad de levantarme la tapa de los sesos. Cuando me deje entrever esto, le reconoceré que nunca he conocido la felicidad, pero que continúo entre los vivos porque la tengo a ella, única alegría de mi vida, y porque necesito mantenerla a mi lado para que la existencia no se convierta en algo por lo que ya no valga la pena luchar. Y aunque sé que nunca le he confesado de un modo directo que ella es mi único anclaje a este mundo, tampoco me atrevo a decírselo en este momento, básicamente porque temo que rechace mis palabras. Así que me dejo arrastrar hasta la habitación del bicho, recogiendo por el camino la urna con el ejemplar del mosquito tigre. Y cuando abro la puerta del estudio, descubro todas las paredes repletas de fotografías. Durante estos 5 días, además de permanecer acurrucada en la esquina del salón, mi mujer ha desmontado los álbumes de su infancia, juventud y madurez para convertir mi refugio en el espejo de su existencia. Y cuando a continuación doy un paso al frente, atraído por este escenario, escucho de labios de mi esposa una frase que me coge en absoluto desprevenido. No sé por qué quiero morir, pero no puedo dejar de desearlo.
Entonces contemplo las fotografías colgadas por las paredes de la habitación y reparo en que también ha desmontado los álbumes de mi infancia, adolescencia y madurez, intercalando sus imágenes con las mías en lo que parece un intento de recordarme que somos uno en las alegrías y en las penas, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad. Sobre todo en la salud y en la enfermedad, y que jamás podremos separar nuestras historias, ni siquiera cuando la muerte alcance a uno de los dos. Además, ahora que me fijo, entre medio de las fotografías hay una de mi infancia donde aparezco junto a la vecina de mi niñez, lo que demuestra que tampoco puedo separar mi historia de la de aquella mujer, y de alguna manera que nadie puede desvincularse jamás de aquellos individuos que pisaron fuerte en nuestras vidas. Esa imagen fue tomada en la terraza de casa. Supongo que alguna de aquellas tardes en las que mis padres, por aquello de mantener una buena relación con los otros inquilinos, los invitaban a tomar una merienda en casa. En la imagen aparezco sentado sobre el regazo de quien poco después habría de decirme: «Hasta otra, Julito». Alguien en quien además ahora adivino una mirada extraña, me atrevería a decir una mirada suicida, interpretación que supongo derivada de los acontecimientos que en la actualidad tengo sobre ella. Me refiero a la certidumbre de que terminó saltando desde el balcón, cosa que hace que en este instante observe su rostro tratando de adivinar algo en sus ojos, por ejemplo, algo que indique el sufrimiento interior, algo que sin duda no buscaría si no supiera cuál fue su final. La fotografía está en el centro de una de las paredes y a su lado hay otra donde aparece Elena sonriente y donde también trato de hallar ahora algo en sus pupilas, también como resultado de la información que poseo sobre su estado mental. Se trata de un retrato tomado hace un par de años, cuando ni siquiera había caído en la depresión, o al menos cuando todavía no se la habían detectado. Así que comparo la foto de la una con la otra, buscando algo común en sus rostros, una pista que me ayude a comprenderlas, un gesto que las encasille dentro de un mismo grupo, pero no encuentro nada. Y entonces detecto una tercera imagen colocada encima de estas dos, donde aparezco yo, en este caso sin sonreír, con la expresión absorta en no se sabe qué pensamiento, y comprendo que lo único que une a estas dos mujeres, o mejor dicho, lo único que une sus acciones, soy yo, y que por tanto también debo de ser yo quien marque la diferencia entre los últimos días de la primera y los próximos 10 años de la segunda. Después, en un intento por desviar la atención de estas cavilaciones, pido a Elena que contemple conmigo la urna donde ahora descansa el primer ejemplar vivo de un mosquito tigre en cautividad y, tras observarlo con fruición, de hecho con tanta fruición que me asusta, me dice que ella se siente igual que ese insecto. Así que cojo a mi esposa con una mano, la caja del díptero con la otra y nos dirigimos al salón, donde tomamos asiento en el sofá. Entonces dejo la urna sobre la mesa de centro y abro la trampilla. Después apoyo la cabeza sobre el regazo de mi esposa sin que ella oponga resistencia. No decimos nada, no nos movemos, ni siquiera cruzamos miradas. Solo tengo ojos para el techo porque aguardo la aparición del mosquito en cualquier momento y, mientras espero que esto ocurra, recuerdo situaciones vividas en este sofá, como cuando disfrutamos de alguna película o cuando ella se dormía abrazada al cojín, concluyendo de inmediato en cuánta razón tenía Elena al decir, en la tienda donde abrimos la lista de bodas, que en este sofá habríamos de pasar largas horas de felicidad. Hasta hace poco yo pensaba que sobre este mueble nunca había ocurrido nada digno de mención, pero ahora comprendo que las charlas mantenidas frente al televisor, incluso la ausencia de charlas frente a ese mismo televisor, así como los días en que yo leía mientras ella dibujaba o en que ella bebía café mientras yo la observaba, eran momentos felices. Lástima que me dé cuenta a estas alturas, porque ya no hay marcha atrás. He tomado la decisión de convertirme en el elemento diferenciador entre el suicidio de mi vecina y el de mi esposa, y no hay posibilidad de recuperar el pasado.
Además, la liberación del díptero simboliza, de un modo algo extraño, la destrucción de las esperanzas depositadas en nosotros mismos. Unas esperanzas que por fin vuelan junto a la lámpara. Esperanzas sobre un apartamento con recibidor, sobre un futuro lleno de hijos, sobre una vida apacible. Y es que ya no me importa no devenir en un científico de primer orden, sino no hacerlo con Elena a mi lado. Mi desesperanza ha llegado a tal extremo que ahora mismo solo deseo la prosperidad de ese mosquito y por ende de la colonia que pronto habrá de crear en esa ciudad. De hecho, confío tanto en la capacidad de este insecto para poblar el mundo, que acaso por primera vez en mi vida me siento francamente orgulloso de mí mismo, porque he introducido un elemento nuevo en el hábitat de este país y porque, en consecuencia, he enriquecido la realidad. Al cabo de un rato, me levanto para desatrancar las puertas de la terraza y permitir que el mosquito se abalance sobre la ciudad. Sé que estoy liberando una plaga de 25 millones de euros, pero me da igual. Siento ánimo de venganza contra esta sociedad porque considero que todos, absolutamente todos sus integrantes han contribuido al fracaso de mis expectativas vitales, así como las de mi esposa, mediante el silencio respecto a las miserias que nos afectan. Cientos de personas se quitan la vida bajo las ruedas del metro, desde las alturas de sus balcones, en los lavabos de sus hogares, entre las ramas de los bosques y en tantos sitios más, mientras otras se atiborran de antidepresivos, ansiolíticos y demás psicóticos. Pero nadie dice una sola palabra al respecto. Nadie quiere enfrentarse a esa realidad y mi esposa sufre porque no tiene con quien compartir sus pensamientos funestos. Así pues, en este momento, cuando el mosquito merodea la ventana, recuerdo las palabras de mi cuñado cuando me aseguró que las muertes voluntarias habrían de convertirse en una pandemia de proporciones bíblicas. Y durante un instante considero que la auténtica plaga, la que a estas alturas ya resulta imposible detener, se llama miedo. Un miedo que enmudece, que triunfa sobre nuestro silencio, que nos aplasta. Si todos confesáramos nuestros temores, incluso si habláramos de nuestras ideas autolesivas, el suicidio se convertiría en una realidad por todos asumida, y en consecuencia sería más fácil de combatir, del mismo modo que lo sería la colonización del mosquito tigre si se detectara a tiempo. Pero la gente calla y los suicidas fantasean, se sienten solos, se creen abandonados, se ven a sí mismos como diferentes, cuando en verdad su acto es uno de los actos más vulgares de cuantos caracterizan a la humanidad. Por todo esto, cuando pienso que mi mosquito tigre habrá de convertir la vida de todos estos cobardes en un hecho un poco más incómodo, me río para mis adentros. ¿Es mi venganza o mi liberación? ¿Quién sabe? Después observo al díptero saliendo por el balcón y miro al perro de enfrente. El chucho nos mira durante unos segundos. Luego tensa las orejas y de súbito lanza un aullido tan cargado de lamento que yo, y supongo que mi esposa, comprendemos que esta historia ha llegado a su fin. Así que cogemos las llaves del coche y antes de partir hacia nuestro destino, hacia nuestro único destino posible, recorremos la casa en un intento algo fútil por recuperar momentos felices. A medida que abandonamos las habitaciones, cerramos sus puertas, hasta que al final de nuestro recorrido, cuando ya estamos a los pies del crucifijo, el futuro se ha convertido en un pasillo de puertas cerradas. Pero lo más curioso de todo, o tal vez lo más paradójico, es que por primera vez en muchos años tengo la sensación de que este apartamento rebosa amor, aunque sea un amor triste. Al rato, cuando salimos al rellano, la anciana del piso de enfrente abre su puerta.
Al principio clava su odio sobre mi persona, pero se apacigua tan pronto como comprueba que yo solo le devuelvo ternura, incluso melancolía, como si lamentara saber que no la volveré a ver. Entonces la vieja observa a mi esposa y, tal que si acabara de comprender que se encuentra ante dos personas que ya no pertenecen a este mundo, se echa a llorar con tanto desconsuelo que, al fin, deja asomar a la niña que un día debió de ser. Elena la abraza, le besa la frente y le dice: «No llores, pequeña». Cuando ya hemos entrado en el ascensor, los dos le sonreímos a través del ventanuco y no decimos nada hasta alcanzar el garaje, donde nos espera el coche que nos habrá de transportar a ese destino del que nadie sabe nada. Cuando salimos a la calle miramos hacia las alturas, yo hacia nuestro apartamento, Elena hacia el cielo. Luego enfilo camino hacia uno de los acantilados que rodean la ciudad y observo los árboles colocados a lo largo del arcén. Me gustan los árboles, aunque no sé por qué. Creo que a mi mujer también la relajan, porque en este momento coloca su mano sobre la mía. Ahora observo por el retrovisor la ciudad que va quedando atrás. Las farolas se apagan porque el sol asoma por el horizonte. Los camiones de reparto circulan. Algunas ventanas se iluminan y doy por sentado que la vida continuará exactamente igual cuando nosotros hayamos desaparecido en la curva de ese acantilado. Bien, pues eso fue el sexto y último capítulo de Los Bosques de Uppsala, de Álvaro Colomer. Espero que lo hayas disfrutado. Si fue así, agradecería enormemente que me ayudaras suscribiéndote y activando la campanita, dejando un comentario, dando manita arriba, compartiendo, difundiendo. Vale. No sé ustedes, pero yo desde el tercer capítulo supe cómo acabaría la historia. Cualquier otro final, creo yo, habría resultado hipócrita, ridículo, incongruente, deshonesto. Estos dos iban camino a ese acantilado desde la primera letra plasmada en la novela. ¿Por qué? Demasiado largo de explicar. Intentaré ser breve. Estamos frente al vínculo entre una mujer suicida y un hombre con trauma complejo vinculado al suicidio. Por si esta segura receta para el desastre fuera poca cosa, el vínculo que los une, aunque Julio asegura que es de amor, tiene más rasgos de dependencia que de otra cosa. Desde las primeras letras, el autor nos hace saber que, como sería de esperarse en un vínculo de dependencia, no solo la esposa de Julio no anda bien, Julio mismo no anda bien y por tanto el matrimonio de ellos no anda nada bien tampoco. Además, ambos se han empeñado, cada uno a su modo, en negarlo. Sumando 2 más 2, es fácil concluir que, estando en un vínculo de dependencia emocional, al descender uno, inevitablemente descenderá el otro y, de hecho, me atrevo a afirmar que lo que atestiguamos a lo largo de los capítulos no es más que la bitácora de dicho descenso. Si bien es cierto, en breves momentos se alcanzan a entrever atisbos de esperanza, dicha esperanza, creo yo, no es más que la fantasía de Julio que, habiendo comprendido desde muy pronto que todo está condenado a irse al carajo, se empeña en intentar negar y evitar que ocurra lo innegable e inevitable. Paradójicamente, en su fuero interno está tan convencido de que ocurrirá y por tanto sus intentos son de una violencia tal que, lejos de evitar la tragedia mayor, va provocando en Elena, en sí mismo y en la relación pequeñas tragedias que solo sirven para alimentar dicha tragedia mayor. Cada paso que da, con supuesta intención de subir, solo lo hunde más. La biología marina nos ha dejado muy claro que entre más se desciende en el abismo, más aterradoras resultan las criaturas que lo habitan. La criatura abisal más aterradora de Julito es, tal como lo predijo en el bar, el estar vivo con ganas de estar muerto. Así pues, vínculo de dependencia entre dos suicidas, ella manifiesta y él latente, no puede sino dar como resultado un doble suicidio.
Una vez que Julito destapa la cloaca por completo y una vez sabido el final que le aguarda, no resulta para nada descabellado pensar que durante todo el extensísimo monólogo del que nos hizo parte a lo largo de 6 capítulos, no ha hecho más que hablar de sí mismo a través de hablar de Elena, de la viuda del séptimo segunda, del perro del balcón de enfrente, de Manolo, de su madre, de la panadera, de la vecina suicida. Vaya, para no enumerar a todos y cada uno de los personajes mencionados, cada vez que Julito abre la boca, está hablando, a veces consciente, a veces inconscientemente, de sí mismo. Es más, estoy tan seguro que extiendo la invitación a que, la próxima vez que alguien escuche esta serie, si es que alguien la vuelve a escuchar, imaginen esto último como cierto. Cada vez que Julito abre la boca, está hablando de sí mismo. Y verán que todo encaja aún mejor. Ya me contarán si estoy en lo cierto o si soy yo el que cada vez que habla de Julito está hablando de sí mismo. Antes de cerrar, quiero recalcar, usando mis palabras, claro está, aquello que dice Julio sobre el miedo y el silencio. Mientras el miedo a ver nuestra sombra, a ver la sombra de otros, a ver la sombra de la humanidad misma nos mantenga amordazados, mientras más nos neguemos a hablar de nuestra sombra, a escuchar a otros hablar de sus propias sombras, a hablar y escuchar sobre la sombra de la humanidad, mientras más violentamente tratemos, como Julio, de negar, de ocultar y de evitar nuestra sombra, la sombra de las personas con que nos relacionamos, la sombra de la humanidad, más en peligro estaremos no solo como individuos, además en nuestras relaciones y en general como humanidad a acabar siendo devorados por dichas sombras o a permitir que nuestra sombra devore a alguien más. Finalmente, me resulta absolutamente necesario agradecer de manera muy especial a todos y cada uno de los gatos locos y muy valientes, que no solo siguieron capítulo a capítulo este viaje abisal denso y muchas veces asquerosamente confrontante, sino que no importando las espesuras o quizá a causa de dichas espesuras, además aún permanecen a bordo de la nave. Sean quienes sean, se encuentren donde se encuentren, el capitán se quita el sombrero ante ustedes y presenta sus respetos. Concluida esta inusual aventura, toca arriar la bandera bucanera, guardar parches, patas de palo, arcabuces, espadas y volver por fin a navegar por aguas permitidas. En fin, si tú como yo disfrutas cuando las letras transmutan voz y la voz espejo, guiño guiño, si deseas hacerme saber tu opinión acerca de esta nave de los gatos locos, si deseas estar al tanto del contenido que publico o si deseas sugerir un cuento o una pluma nueva para cualquiera de las 2 secciones de este hermoso, sensual y exquisito podcast. Puedes buscarme en Facebook como Damián Sastre, mi perfil personal, en YouTube como Damián Sastre Presenta, Casi Diario de un Loco y Damián Sastre Presenta, Déjame leerte un cuento. En mi Instagram, @Casi Diario de un Loco. Ahora también en TikTok como Damián Sastre Presenta, y en la página homónima de Facebook, en donde iré congregando todo lo concerniente a esta nave de los gatos locos y sus múltiples aventuras, las ya emprendidas y las que se están por emprender. Si llegaste hasta aquí, como ya es costumbre, agradezco inconmensurablemente tu valiosísimo tiempo. Recibe un enorme abrazo. Ten una excelente vida y hasta la próxima.